Este es una síntesis de todo lo que ustedes han venido estudiando ya semana tras semana por algunos meses ya, cada libro del Antiguo Testamento, pero la idea es que al final, ya que esta sería como la última clase de este largo estudio, usted pueda entender o ver cómo todo hace sentido, cómo todo está conectado, cuál es el punto que va a través de todo esto, de todo lo que usted ha estado estudiando. Así que no creo que le voy a enseñar nada nuevo como tal, pero sí creo que vamos a poder ver cómo todo está tan interconectado, cada libro con el siguiente, y cómo el flujo de la narrativa nos lleva a buscar y anhelar y a esperar el Salvador, el Mesías, que es presentado a partir del primer versículo del Nuevo Testamento. Así que bueno, quería empezar mencionando por qué estudiar el Antiguo Testamento, por qué es importante, por qué ustedes lo han venido haciendo. Bueno, la primera respuesta rápida tal vez es porque es la palabra de Dios, en primer lugar. ¿Recuerdas Primera de Pedro 1:21? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro texto que nos anima a estudiar el Antiguo Testamento también es Segunda de Timoteo 3:16, muy conocido tal vez por usted, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero básicamente cuando Pablo está hablando a Timoteo, lo que tiene en mente principalmente es el Antiguo Testamento, que es en lo que Timoteo había sido instruido debido a su familia, a su madre, a su abuela. Entonces, esto nos anima a entender que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que Dios nos ha concedido para conocer su voluntad, para poder adorarle apropiadamente. Pero otra razón también es porque nos santifica y nos prepara para agradar a Dios. Nos permite hacer la obra que Dios nos ha encargado de una forma santa. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice, Primera de Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando Pablo del Antiguo Testamento, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el punto de Pablo acá es que el Antiguo Testamento no es algo que debe ser olvidado, no es algo sin utilidad para mí. El Antiguo Testamento no es algo de lo que yo no puedo sacar tanto provecho, sino todo lo contrario. Es algo que está en la Escritura, que Dios ha preservado porque trabaja en mi vida, es usado por Dios para mi santificación, para mi crecimiento. Y finalmente, y creo que es el punto que más voy a enfatizar el día de hoy, es que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Antiguo Testamento nos señala a Cristo, nos muestra a Cristo, y no es difícil verlo como lo vamos a ver hoy, no en un sentido, no en un sentido en que cada texto hay que forzar una interpretación para querer introducir a Cristo ahí, sino en el sentido más natural de que cada libro avanza el propósito de desarrollar el plan de Dios que está fuertemente entrelazado con la obra de Cristo y la persona de Cristo. Entonces, cuando pensamos en esto, podemos simplemente mencionar algunos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Gálatas 3:24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O segunda de Timoteo 3:15, segunda carta de Pablo a Timoteo 3:15, porque dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Nuevamente, Pablo está refiriéndose a Timoteo y le está apuntando al Antiguo Testamento, al antiguo revelación que ellos disponían. Entonces, todo esto nos anima a estudiar y a tomarlo con seriedad. Y creo que es lo que han estado haciendo. Así que el Antiguo Testamento, como dijimos, en un sentido general, los libros avanzan el desarrollo del plan redentor de Dios,
Y eso lo vemos desde muy temprano. El primer libro, Génesis, solo hay que leer 3 capítulos para ya toparnos o encontrarnos con aquello que se conoce como el protoevangelio. Algunos libros de teología lo definen de esta manera: el protoevangelio, el primer vestigio, el primer vistazo del evangelio, lo vemos en el capítulo 3, cuando el hombre peca, cae, Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios. Y como resultado de la caída hay castigo, pero aún antes del castigo está la promesa de redención de Dios. Esto es lo que se conoce como protoevangelio. Génesis 3:15, Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que está esta promesa de Dios de redimir la humanidad caída. Cuando decimos caída, es la caída en pecado, ¿no? Que han pecado. Entonces, basta con leer 3 capítulos de la Biblia para encontrarnos ya con la primera promesa de redención. Es la gran promesa de redención de que Dios enviará su simiente, enviará por medio de la mujer la simiente que va a redimir y que acabará con la serpiente que ha incitado a la mujer a pecar o al hombre a desobedecer también. Así que el libro de Génesis describe el origen de la humanidad, la intromisión del pecado, la intrusión del pecado, pero también nos muestra la promesa de Dios por rescatarla. Y esto es muy interesante porque vemos que la iniciativa de la redención no es de Adán. No es Adán el que dice: Dios, por favor, sálvame. No, no es una brillante idea de Eva la salvación. La salvación es una iniciativa de Dios. Es Dios el que ofrece la salvación inmerecidamente al hombre por gracia, para demostrar su carácter, para demostrar quién es Él. Es la iniciativa de Dios salvar. Por eso, cuando la gente dice que en el Antiguo Testamento no ve el amor de Dios, yo digo: no están leyendo. Porque apenas llegas al capítulo 3 de Génesis y ya ves el gran amor de Dios, en que Adán no está pidiendo salvación, Adán está huyendo de Dios, Adán está rebelándose a su creador. Y Dios ofrece salvarlo, y Dios ofrece perdonarlo. Y luego sabemos cómo este plan sigue avanzando. Abner Shaw, presidente del seminario acá, menciona que todo en Génesis nos muestra que Dios tiene una agenda para desarrollar esta promesa de su simiente. Cómo va a traer a cabo, cómo va a concluir esta promesa de redención. Así que a partir de ese momento empezamos a ver cómo Dios va avanzando el propósito de redención hacia el Mesías. Podríamos decir esta simiente redentora. De hecho, un gran porcentaje del libro nos muestra cómo Dios está controlando todos los hilos, todos los detalles del curso de la historia para llevar a cabo su propósito. Y a momentos nos muestra visión o nos muestra unos vistazos muy claros de su redención. Adán y Eva siendo cubiertos por pieles de animales, ¿no? Muriendo en lugar del hijo, un sustituto, Dios proveyendo un sustituto para morir. Entonces, todo esto apunta a Cristo, apunta a ese redentor prometido desde Génesis 3:15 y que va a seguir apareciendo y va a seguir siendo anunciado. Vemos en el libro de Éxodo, al final de Génesis, los hijos de Israel están en Egipto. Debido a la petición de José, recuerda que José trae los hijos de Israel en aquellos días, alrededor de 70 personas aproximadamente, mencionan los libros, y Éxodo 12:40 menciona que los años que permanecieron los hijos de Israel en Egipto fueron 430 años. Es decir, desde la entrada, desde que José trajo a su familia hasta la salida de Israel de Egipto, con la mano poderosa de Dios, pasaron 430 años en que Dios sacó a Egipto durante, y esto es interesante, ya que los libros de Génesis y Éxodo nos dan cronología, podemos entender que el escape de Israel
fue durante las épocas más fuertes del imperio egipto, es decir, cuando eran más poderosos. Y esto muestra simplemente el poder de Dios. No hay ejército que se le oponga, no hay poder que quiera oponerse o que quiera interponerse al plan y voluntad de Dios. Eh, Ni Satanás, ni el imperio egipto, ni absolutamente nada, como vamos a seguir viendo en el Antiguo Testamento. Así que Dios en su soberanía controló cada detalle para llevar a cabo su propósito y usa el Éxodo para mostrar primero que Él es Dios, en su poder. El faraón no pudo contra Dios, el ejército no pudo contra Dios, contra todo pronóstico. Israel era un pueblo débil, recuerda, no tenían armamento, no tenían habilidades, no tenían capacidades militares, estaban atrapados entre las montañas y el mar. Era una película sin un final feliz, era el fin simplemente. Y Dios muestra su poder de que es experto en resolver caminos sin salida para nosotros, aparentemente. Así que Dios crea un pueblo, una nación, a partir de un grupo minúsculo de personas y pasan de 70 personas que entraron en Egipto a 2 millones aproximadamente cuando salen de Egipto. Un pueblo de 2 millones de personas. Y Dios está desarrollando esta nación. Adivina, ¿para qué? Bueno, para que alaben su nombre, para traer gloria, correcto, pero porque por medio de esta nación vendría su simiente prometida. Es esta nación la que Dios en su soberana voluntad eligió para que su simiente, su redención, venga a través de este pueblo. Vemos en el libro de Levítico cómo continúa el plan de Dios y Dios instruye a este pueblo por el cual va a venir el Mesías a una vida de santidad y les da instrucciones. Y es interesante, pero el libro de Levítico, es decir, todo el libro, transcurre en un periodo de 30 días aproximadamente. Estos son 30 días en los que Israel estuvo al pie del monte Sinaí, escuchando a su rey, hablando desde el tabernáculo, es decir, a Dios, hablando desde el tabernáculo, y está ahí durante 30 días Dios instruyéndoles, desarrollando esta nación con el propósito de cumplir su plan redentor. Luego pasamos al libro de Números, donde empezamos a ver cómo Israel todavía está al pie del monte Sinaí, pero se preparan para cruzar el desierto, entrar a la tierra prometida. Y esto ya es bastante interesante, cómo Dios uh, provee y guarda 2 millones de personas a través de una travesía tan complicada durante tanto tiempo. Esto demuestra la provisión de Dios. Si el pueblo no murió por falta de alimento, por falta de enfermedades, por enfermedades o por alguna situación del clima o del lugar, no es porque eran fuertes, no es porque eran inteligentes, es porque Dios les estaba guardando y protegiendo en medio de toda esta situación. Entonces, vemos cómo el clima del desierto, si usted recuerda un poco quizás estas clases o cuando estudiaban números, era un lugar donde era árido, inhabitable. No había que cultivar, no había que cosechar, no había recursos de los cuales ellos pudiesen tomar y alimentarse. Así que simplemente debían confiar en Dios. No había otra solución, no había otra opción. La única opción que tenían era confiar en Dios. Así que Dios aprobó, o perdón, Dios probó al pueblo a ver si confiaban en él. Y esto solo mostró la dureza del corazón del pueblo, quejándose. A pesar de haber visto la mano de Dios en diversas formas, protegiéndolos, siendo liberados de Egipto, el pueblo decidió no creer en el poder de Dios. Ellos habían visto el poder de Dios amplia y claramente, pero cuando tienen que conquistar la tierra prometida, envían los espías, envían aquellos que iban a investigar, y solo Josué y Caleb confiaron en Dios. Solo Josué y Caleb dicen, vamos porque Dios nos va a dar esta tierra. Los demás, a pesar de conocer y haber constatado el poder de Dios, simplemente deciden no creer y dicen, no, nos vamos a volver a Egipto.
Números 14, después de que Josué y Caleb dieron su versión y los otros espías dieron su versión, Números 14 dice, 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Este era el corazón del pueblo. Ellos habían visto el poder de Dios claramente, ampliamente, el amor de Dios, el sustento de Dios, pero su conclusión rápida es rechazar a Dios. Es duro, porque esto ocurrió solamente 6 meses después de que edificaron el tabernáculo. Esto ocurrió simplemente 1 año y medio después de que salieron de Egipto. No es que era una generación que tenía muy lejano el recuerdo del poder de Dios. No es que hace muchas décadas que no escuchaban del poder de Dios. No, eran personas que habían constatado de primera mano lo poderoso que es Dios, lo fiel que es Dios para cumplir sus promesas a pesar de cualquier adversidad. Así que el libro muestra al lector que a pesar de la desobediencia del pueblo, eso no frustraría el diseño del plan de Dios. Dios iba a llevar a cabo su plan, Dios iba a cumplir su promesa a pesar de que el pueblo no confiara en él o a pesar de que el pueblo se rebele. Eso no iba a detener el plan de Dios. Y llegamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, usted sabe, concluye la Torá eh, y nos recuerda la ley de Dios. Termina recordando en preparación para que el pueblo sea esta nación que Dios desea que sean en la tierra prometida, nación de la cual vendría el Mesías. Y particularmente el libro tiene un tono mesiánico. Particularmente el libro de Deuteronomio tiene un tono que apunta hacia el Mesías. Moisés anima al pueblo, recuerda, a esperar un profeta como él. Moisés, Deuteronomio 18:15, anima al pueblo, les dice, hey, Dios va a enviar un profeta poderoso. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y uno diría, bueno, Josué, ¿no? Un profeta poderoso, probablemente Josué, aquel que sucedió a Moisés. Bueno, no es Josué. ¿Cómo sabemos que no es Josué? Bueno, Deuteronomio 34, verso 9, nos presenta esta transición con Josué. Verso 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Uno diría, ok, a lo mejor es él. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ok, a lo mejor este es el profeta del cual Moisés estaba hablando. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero, hey, verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Qué nos dice eso? No es Josué. No es Josué el que estábamos esperando. No es Josué ese profeta que Moisés esperaba. Dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, no hubo nadie como Moisés hasta que llegó Jesús, quien es mayor que Moisés, hizo cosas mayores que Moisés. Eh, Pasamos al libro de Josué, un libro que nos muestra a Israel ya entrando a la tierra prometida. Recuerda que estamos pasando, esto es una síntesis muy rápida, la verdad, en el tiempo que tenemos, vamos a correr. Así que si no topamos cada punto como quisiéramos,
Creo que simplemente recordar que este es un repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, estamos en el libro de Josué, donde nos muestra a Israel entrando a la tierra prometida, y esto va conforme al plan de Dios de establecer una nación con un fin específico. Recuerda eso. Dios está desarrollando esta nación porque tiene un fin: bendecir todas las naciones de la tierra por medio de esta nación. Pero aunque el libro de Josué termina con la fidelidad de Dios hacia ellos, ya que ellos pueden empezar a conquistar la tierra prometida, hacen grandes batallas, tienen grandes victorias, pero el libro nos deja con la pregunta. El libro plantea una pregunta: ¿Israel será fiel en terminar su trabajo? ¿Será que Israel va a poder terminar el trabajo de conquistar el resto de la tierra prometida? Y es interesante porque el libro nos dice que Dios lo hizo así precisamente, es decir, Josué no conquistó toda la tierra, sino que hubieron partes que quedaron por conquistar, y Dios lo hizo de esta manera precisamente para probar la obediencia del pueblo, para probar que el pueblo realmente confiaba en Dios, para probar si realmente el pueblo iba a confiar en quién es Dios, en sus promesas, en su poder. Y la respuesta tristemente es no. La respuesta tristemente es no. El pueblo no obedeció, el pueblo no confió. Y es lo que vemos en los libros de Jueces. Dios se movía a misericordia y empezó a dar jueces que gobernaban sobre la nación, y estos jueces llevaban la bendición o el poder de Dios para guardarlos, y era Dios movido a misericordia. Pero el texto en el libro de Jueces es muy claro que una vez que el juez moría, el pueblo rápidamente se volvía a la idolatría, rápidamente se alejaban de Dios. Así que Israel no solo dejó vivir a los cananeos, sino que tristemente abrazó la idolatría de los cananeos. Dios les había llamado a conquistarlo todo, y ellos no solo no obedecieron, sino que incluso abrazaron la idolatría de estas naciones. Así que el libro de Jueces tiene un énfasis particular al mostrarnos que el pueblo hacía cada uno lo que quería. Había una desobediencia general en el pueblo, y el pueblo llegó a una perversión notable, pero hay una razón que el libro da. Hay una razón muy particular para entender el flujo de la historia del Antiguo Testamento, y la razón es Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo necesitaba a su rey. El pueblo necesitaba a su rey. Y por eso seguimos con el libro de Ruth. El libro de Ruth nos apunta a esta dirección clara hacia comprender la dinastía del rey David. Esto es lo que la nación necesita: un rey. Esta es la genealogía, o aquí empieza la genealogía del rey. Recuerda que Ruth 1 empieza mostrándonos que el libro acontece en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos dice mucho, porque eso entendemos, ¿ok? Era un tiempo de desobediencia. Era un tiempo donde no había un liderazgo sólido conforme a la voluntad de Dios. Por eso se explica lo que Ruth 1 menciona. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Bueno, hubo hambre en la tierra, y en el antiguo pacto tú recuerdas que cuando hay hambre es porque hay desobediencia. En el antiguo pacto Dios les dijo: si ustedes me obedecen, no les va a faltar nada. ¿Cómo es que Belén tiene la connotación de casa de pan? Casa de pan es Belén. ¿Cómo es que en la casa de pan no hay pan? Eso es interesante porque dice: en aquellos días había hambre en Belén. ¿Cómo es que la casa de pan no tiene pan? Eso es porque estaban viviendo lejos de la voluntad de Dios. Y eso explicaría por qué una familia de Belén quisiera ir a los campos de Moab, ¿no? El lector judío está leyendo esto y está diciendo: ¿cómo? ¿Cómo piensan ellos ir a morar
a los campos de Moab. ¿Cómo van a obedecer a Dios allá? ¿Cómo van a seguir la ley de Dios estando desde allá? No pueden, están viviendo en desobediencia. Eso es lo que comunica los primeros versos del libro de Ruth. Pero el pecado de la nación no interrumpe tampoco el plan redentor de Dios. Y vemos cómo en el libro de Ruth se desarrolla la aparición de Boaz, que si recuerdas quién es Boaz o cómo se conoce a Boaz, bueno, es el pariente redentor, es el pariente redentor. Vos empieza a recordarnos de la redención que apunta a un redentor futuro que aguardamos. Es el pariente redentor. Vos viene y cubre a Ruth y funciona como esta figura de redención. Recuerda que vos es hijo de Rahab. Eso es interesante. Rahab, según el libro de Mateo, se casó con Salmón, no Salomón, Salmón, y tuvieron a Boaz, lo cual nos anima a entender, bueno, por qué Boaz se sintió atraído hacia Ruth? Bueno, porque él entendía esta figura de una mujer valiente extranjera en medio de una sociedad judía. Él entendía esa figura, ¿por qué? Pues por su mamá, Rahab. Así que es interesante conocer la genealogía de Boaz, pero también o lo más interesante acá, es que en el capítulo final del libro de Ruth nos lleva a pensar claramente en el rey. La última palabra del libro de Ruth es David. Así termina el libro. Dice, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Esto es lo que invita al lector a pensar en la línea davídica. Invita al lector a meditar en la genealogía de David, porque eso es importante a la hora de estudiar todo el Antiguo Testamento, es como empieza el Nuevo Testamento y lo vamos a ver más adelante. Pero luego tenemos el desarrollo del pacto davídico en primera y segunda de Samuel, cómo se desarrolla el pacto de Dios con David. Así que, como sabíamos, el pueblo viene de gran pobreza espiritual y el primer libro de Samuel narra la transición de jueces a reyes. Es decir, el pueblo estaba siendo liderado por jueces levantados por Dios. Y debido a la desobediencia del pueblo, si recuerdas, ahora ellos piden un rey como todas las naciones. No queremos que Dios nos gobierne, queremos que un rey como todas las naciones nos gobierne. Un rey fuerte, alto, apuesto, como lo tienen todas las naciones. Entonces, el pueblo rechaza la dirección de Dios y piden simplemente ser igual que las demás naciones. Y todo esto, aún la desobediencia del pueblo, nuevamente nos frustra el plan de Dios. Y vemos como en el segundo libro de Samuel encontramos el desarrollo del reino de David. Y el flujo de esta narrativa empuja al lector de forma cada vez más directa a esperar al hijo de David. ¿Recuerdas quién esperamos? Es el hijo de David, es el descendiente de David. Y cada vez la historia se va revelando y va siendo más evidente cuál es la intención directa de Dios. Y podemos ver en Primera y Segunda de Reyes el desarrollo de esta línea davídica, ya que el libro inicia con la muerte de David y describe la llegada de Salomón. Y uno pensaría, bueno, Salomón es el descendiente de David, aquel que se va a sentar en el trono de su padre. Y al comienzo, Salomón muestra gran sabiduría y hay gran antelación o expectativa por su gobierno. Y el pueblo está experimentando un tiempo de paz y prosperidad como probablemente no lo había experimentado nunca. Y uno podría pensar equivocadamente, ¿será que Salomón es el descendiente de David, el hijo de David que se esperaba? Y la respuesta rápidamente es no. Rápidamente es no. Primera de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Entonces, vemos claramente que Salomón no es
lo que estaban esperando, no es el hijo de David, esperaban un nuevo Salomón, había que aguardar un nuevo Salomón. Y cuando llega la muerte de Salomón, viene la división del reino. Ustedes recuerdan esto, lo estudiamos ya. El reino se divide y estos libros, primera y segunda de Reyes, nos animan o empujan al lector a observar la monarquía, a observar el flujo del reinado o la etapa de la monarquía, pero solo para descubrir que ni David, tampoco Salomón, siguieron de forma perfecta a Jehová. Israel y Judá fueron llevados en cautividad al final o después de la muerte de Salomón. El reino se divide y eventualmente son llevados a cautividad. Y todo esto se empieza a describir en Segunda de Reyes. Y lo que observamos es que no hay un rey que cumpla con las expectativas del pacto davídico. No hay un rey que cumpla con lo que se espera del pacto davídico, así que nos anima a seguir aguardando por el Mesías. Hay que seguir esperando al hijo de David, que no es este, ¿no? Y luego la historia se desarrolla de una forma interesante porque Primera y Segunda de Crónicas hacen un repaso de la vida de los reyes, empezando por David, pero desde la perspectiva de la fidelidad de Dios. Ellos nos cuentan nuevamente la historia de los reyes, pero ahora desde otro ángulo. Es el ángulo de la perspectiva de la fidelidad de Dios. Es cómo Dios ha mostrado el favor hacia la casa de David, ha mostrado favor hacia la nación a lo largo de toda la historia de Israel. Y empieza desde el pasado, desde lo más temprano, mostrando una y otra vez el favor de Dios, una y otra vez, con el único propósito de que el pueblo confíe y sea animado a esperar al Hijo de David, al Hijo de David, mostrando que Dios va a cumplir lo prometido. Dios va a cumplir las promesas hechas. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho, porque Dios siempre ha sido fiel, porque es la forma en que Él siempre actúa. El que no ha fallado nunca, no va a fallar ahora. Es lo que el pueblo debía ser animado a entender y a observar. Aun cuando no había un sacerdote o un rey que funcione de mediador entre Dios y los hombres, debían aguardar, debían seguir esperando. Luego tenemos Esdras y Nehemías que van muy de la mano, ya que se enfocan el uno en la reconstrucción del templo y el otro en la reconstrucción de la muralla. Esdras y Nehemías son vistos como un solo libro y al final de Nehemías 13, la narrativa del Antiguo Testamento termina. La narrativa del Antiguo Testamento termina. Jehová persistió en su amor fiel, pero Israel persistió en su pecado. Así es como vemos el desarrollo de la historia de Israel. Dios siempre fiel, Israel siempre desobedeciendo. Dios siempre acercándose en amor y fidelidad e Israel siempre desobedeciendo una y otra vez. Así que el lector se queda con la perspectiva de esto no puede ser el fin de la historia. La historia no puede terminar así. Necesitaban un gran cambio. Necesitaban, ¿qué cosa? Un nuevo corazón. Y necesitaban a su Mesías esperado. Necesitaban a su rey esperado. Y así continúa el flujo del Antiguo Testamento. El libro de Esther nos muestra la providencia de Dios. Recuerda que el pueblo estaba en el exilio. Algunos comentaristas mencionan de que ellos ya debían haber vuelto, de que la razón por la que el pueblo que estaba lejos de la tierra es porque querían voluntariamente no obedecer, es porque no habían hecho el esfuerzo de regresar, estaban muy cómodos donde estaban. Entonces el libro de Esther muestra que aún el pueblo en el exilio experimenta el cuidado y protección de Dios. De hecho, es interesante porque en el libro de Esther el nombre de Dios no aparece. En todo el libro no aparece el nombre de Dios en ningún lado, nadie menciona a Jehová, nadie clama
directamente a Jehová. Ah, pero sin embargo, vemos cómo está controlando cada situación, cada designio, cada voluntad del rey, cada decisión, cada evento. Las personas están en el momento adecuado para escuchar lo que deben escuchar y llevar el mensaje y hablar en el momento exacto para que todo concluya en la protección del pueblo, en la protección de la nación, protegiendo a la nación conforme a sus promesas. Uh, Recuerda, y es interesante, pero podríamos decir el acercamiento más espiritual del libro de Esther, o cuando parece que hay una como intención de hacer referencia a Dios, está en el capítulo 4, verso 14, cuando le dicen a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, esta parecería ser una leve referencia a que alude de que de alguna forma nos llegará liberación de otro lado. Uno esperaría, habiendo leído el Antiguo Testamento, uno esperaría oír, bueno, y nuestro Dios, Jehová poderoso, fiel, nos va a rescatar con o sin ti, pero nada de eso ocurre, nada de eso. Y simplemente el autor del libro de Esther está reflejando el estado espiritual del pueblo. Dios no está en el libro de Esther porque Dios no estaba en la mente de los habitantes del pueblo. Y eso simplemente refuerza la idea de que Dios fue fiel con ellos, aun cuando ellos no lo merecían. Y esto exalta el carácter de Dios y nos demuestra también el poder de Dios en cumplir su promesa con o sin la gente, con o sin reyes, con o sin la obediencia del pueblo. Es Dios el que lo hace, el pueblo no está ayudando, el pueblo no está participando en esto. Es más bien en contra de lo que el pueblo está haciendo. Y finalmente, algo que es muy interesante es que Esther 10, el capítulo de Esther, el capítulo 10, se nos describe a Mardoqueo, pero si luego en casa lo lees con detenimiento, con más detalle, vas a encontrar que se hace usando lenguaje del libro de Reyes. Se usa un lenguaje que se atribuye a Salomón, es decir, en el libro de Reyes se describe a Salomón con ciertas características, usando un cierto lenguaje que es usado en Esther 10 para hablar de Mardoqueo con el propósito de recordarnos que Dios puede proveer un nuevo Salomón. Aún está por venir. Dios puede levantar un nuevo Salomón. Dios es poderoso para hacerlo. Dios lo puede hacer a pesar de que el pueblo ha sido desobediente. Dios lo puede hacer. El pueblo probablemente, recuerda, estaba sin esperanza. Hemos desobedecido, estamos en el exilio, no tenemos rey, estamos oprimidos por naciones gentiles. Es como si no hay mañana. La gloria de Israel ha quedado tan lejos ya que parece que Dios simplemente se olvidó de sus promesas. Y el libro de Esther recuerda lo poderoso que es Dios para volver del dolor profundo al gozo profundo. Es increíble cómo el libro de Esther detalla eso o enfatiza eso, de que Dios cambió el día de horror por día de celebración, por día de darse regalos. Dios fue poderoso y el mensaje es muy claro. Dios puede cumplir sus promesas, no importa lo difícil del panorama, no importa lo complicado que luzca humanamente hablando. Dios va a seguir con su plan, Dios va a ser fiel a sus promesas. Y luego pasamos a los libros de sabiduría, y esto es interesante porque son libros que uno podría como aislar del resto del Antiguo Testamento, pero creo que hay bastante que podemos encontrar que lo conecta con el flujo de la narrativa. Es muy interesante cómo el libro de Job muestra de forma particular la necesidad
de que el lector sea guiado a Cristo, la necesidad de redención por el pecado. Job 7, verso 20. Job dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Es claro el libro de Job de que anhela perdón. Dice, si he pecado, ¿qué puedo hacer si he pecado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué solución va a haber? Porque humanamente no hay solución. ¿Cómo podría yo agradar a Dios? Eres tú, oh guarda de los hombres, dice, yo soy una carga para mí mismo. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Eso es un clamor de un pecador que solo encuentra respuesta en Cristo. El hombre necesita un mediador entre Dios y los hombres. Abner Chao, que ya lo mencioné, el presidente del seminario, ha enseñado varias veces acerca de esto y menciona que lo que necesitaban, lo que el pueblo está necesitando es un mediador que ponga su mano por un lado a Dios, que por una mano sostenga a Dios, tome a Dios, y por otra mano tome al hombre, y sea un mediador entre ambos. ¿Quién es un mediador? Bueno, alguien que está mediando, valga la redundancia, alguien que está intercediendo entre ambas partes que están enemistadas, que están separadas. Necesitas un intermedio que tome a una parte, tome a la otra y los una. Bueno, el Nuevo Testamento nos dice claramente quién es ese mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Necesitábamos un mediador que sea totalmente Dios, totalmente santo, por eso puede satisfacer la santidad que Dios demanda, pero al mismo tiempo debe ser totalmente hombre para poder validar la justicia de Dios, para que Dios perdone al hombre y siga exaltando su justicia. Dios no depone un atributo para satisfacer otro. Dios no puede perdonar al hombre a costa de su justicia o a costa de su santidad. Entonces, Jesús es esa piedra perfecta, ¿no? Esa piedra que encaja perfectamente en el rompecabezas, es esa pieza que tiene la forma exacta que necesitábamos. Es totalmente Dios, totalmente hombre. Por eso es Él el mediador perfecto. Job 9, verso 33, escucha esto, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Eso es lo que Job estaba anhelando. Como tuviésemos un mediador que ponga la mano sobre Dios y la mano sobre los hombres. Job 9:33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Así que el libro de Job tiene un tono mesiánico donde se muestra la necesidad de este mediador, la necesidad del redentor. El libro de Salmos, bueno, creo que eso lo entendemos claramente. Hay salmos evidentemente mesiánicos que apuntan directamente a la vida, a la obra de Cristo, a sus palabras, y nos llaman a adorar al Rey de Reyes. Nos llaman a adorar a este Hijo de David que aguardamos o que aguardaban, y que luego en Cristo llega y es claramente apuntado por el Nuevo Testamento. Aún el libro de Proverbios, que podría parecer un poco general, pero aún nos muestra un llamado a vivir sabiamente, como el pueblo de Dios vive sabiamente para honrarle y para glorificar su nombre, para que el rey sea exaltado. Ahora, creo que vamos a acelerar un poco, porque si queremos acabar con el Antiguo Testamento vamos a tener que correr, pero le animo a que se concentre y me siga. Voy a acelerar un poco el ritmo para poder terminar a tiempo, pero tenemos luego el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón al final de su vida, y esto es muy interesante porque si recuerdas, Salomón de viejo dice, su corazón se inclinó,
pero al final de su vida, probablemente Eclesiastés fue escrito un año antes de morir. Él termina diciendo, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eh, Salomón reconoce en el libro de Eclesiastés que el verdadero gozo del hombre o de la vida no está en nada de lo que este mundo ofrece. Él lo buscó en todo y el resultado fue vano. Y al final su conclusión es agradar a Dios, temer a Dios, buscar de Dios. Luego tenemos Cantar de los Cantares, que no es una relación directa de Cristo y la iglesia, como algunos comentarios sugieren. Salomón, cuando escribe Cantar de los Cantares, no está pensando en esta relación entre Cristo y la iglesia, pero hay una aplicación. Salomón está describiendo el matrimonio según la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos en Cantar de los Cantares, el matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el matrimonio es una metáfora válida en el Nuevo Testamento para comparar o para relacionar el amor de Cristo por su iglesia. Así que debemos entender eso. El libro de Eclesiastés no está directamente dándonos instrucción acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, pero sin embargo sí tiene una aplicación en que el Nuevo Testamento usa esta metáfora para hablar de que Cristo ama a su iglesia como el esposo es llamado a amar a su esposa, ¿no? Entonces, llegamos a los profetas y tenemos los profetas que nos muestran cómo el plan de Dios se centra no solo en la venida primera de Cristo, sino aún en la segunda venida de Cristo. Y nos hablan de aspectos todavía futuros aún para nosotros. Así que esto es interesante porque el alcance del Antiguo Testamento no termina con la primera venida de Jesús. Todavía hay aspectos futuros que son descritos en los profetas. Y de hecho el libro de Isaías, podríamos decir, tiene un fuerte tono de apuntar a Cristo, ya que gira en torno al siervo sufriente. ¿Recuerdas Isaías 53, verso 4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Claramente todo esto apunta a la obra del sacrificio de Cristo. Verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Este redentor, este cordero inmolado, cuando haya puesto su vida para satisfacer la ira justa de Dios, verá la vida nuevamente. ¿A qué nos suena eso? ¿A quién apunta esto? Bueno, claramente apunta a la obra perfecta y suficiente de Cristo en la redención. Jeremías nos habla de la necesidad de un nuevo pacto. Jeremías 31. Vienen días, 31, Jeremías capítulo 31, verso 31, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Claramente apuntan a un nuevo pacto por medio de una redención traída por el Cordero que apaciguará la ira de Dios. Y como dice Job, este es el árbitro que necesitábamos. Este es el árbitro que pone su mano con Dios o sujeta a Dios y con la otra mano sujeta al hombre. El libro de Lamentaciones nos menciona del sufrimiento en el exilio. Incorpora salmos mesiánicos dentro del libro de Lamentaciones, hace referencia claramente, comunica que la única forma de que el pueblo tiene esperanza de aplacar el sufrimiento en el exilio es la venida de su Redentor, es la venida de su Mesías. Ezequiel habla de la relación de Dios con su pueblo.
aguardando a ese buen pastor que restaurará todas las cosas. Y lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es ese buen pastor? ¿Quién es aquel que toma el libro y redime toda la creación? Daniel nos habla de que espera al Hijo del Hombre, ¿no? Miraba yo, Daniel 7:13, dice, miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Esto suena mucho al pacto davídico, esto suena mucho a un rey, pero no solo eso, esto suena mucho a quien se le da un nombre sobre todo nombre y a quien toda rodilla le reconocerá con toda su gloria y con toda su autoridad. Bueno, claramente este hijo de hombre no es un título netamente humano, sino es una referencia al aspecto divino. Cada vez en el Antiguo Testamento que se hace referencia a alguien que viene en las nubes del cielo, habla de un título divino. Y la relación acá es que Jesús, siendo hombre y Dios, va y tomará y restaurará todas las cosas. Oseas nos habla del amor fiel de Oseas por Gomer, su esposa infiel, y comunica esta idea. Si tú recuerdas el libro de Oseas, perdón, se menciona claramente este uso de, cuestionado o interesante del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, cuando se habla de que se menciona un nuevo éxodo liberado o liderado por un nuevo Moisés, con un nuevo rey, un nuevo David. Este es Jesús. Todo esto se cumple en Cristo. Cristo es el que puede liberar a la nación. Cristo es el que puede redimir a la nación. Es el que puede traer un nuevo Moisés. Perdón, es Él el nuevo Moisés. Es el que puede traer paz duradera. Es el que puede traer un reinado eterno, siendo el hijo de David esperado. Joel nos señala el día del Señor, el día de la ira de Dios. Se espera, se apunta de que un día Dios desatará su ira. Esto se conoce como el día de Jehová, mostrando que todos aquellos que han rechazado a su Hijo sufrirán la ira de Dios. Amós, la justicia de Dios. Abdías menciona la ira de Dios o el juicio de Dios sobre todas las naciones. Jonás, el amor de Dios por los gentiles. Y es interesante el paralelo. Jonás quiere huir de los gentiles. Jesús quiere acercarse a los gentiles, ¿no? Jonás toma un barco para huir de los gentiles, no quiere que sean salvos. Jesús toma un barco para ir y predicar a los gentiles. Jesús cumple todo lo que Jonás no pudo cumplir. Miqueas muestra la misericordia, control de Dios, manteniendo sus pactos, y nos llama a esperar un nuevo David. Nahum muestra la destrucción de Nínive y llama a esperar a los gentiles la salvación mesiánica. Sofonías nos habla de la purificación de su pueblo. Dios va a restaurar a Israel, Dios va a purificar a la nación. Muestra que Israel al final será fiel. Esto lo vemos también en Ageo. Zacarías menciona que Dios hace memoria de sus promesas y pactos. Dios no se olvida de sus pactos ni de sus promesas. Malaquías termina diciendo, recuerden a mi mensajero, aquel que proclamará mi mensaje. Y se nos apunta a Cristo. Y los profetas del Antiguo Testamento tienen un panorama, nos presentan una panorámica del plan de Dios completo, en donde el Mesías es la piedra angular de este plan. Este plan prometido de redención no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza fuera de Cristo. Es Él el que lleva a cabo no solo la redención del hombre, sino la redención de toda la creación. Porque al final del día, Cristo redimirá toda la creación, restaurará todas las cosas. Aún la creación fue afectada por el pecado, no solo el hombre, aún el universo. Y Cristo restaurará todas las cosas y las entregará a los pies de Dios y dirá, misión cumplida, esto es lo que tú me has encomendado, aquí está. Así que entender el Antiguo Testamento, ya vamos terminando, entender el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender la obra de Cristo.
y nos ayuda a comprender que es compleja. Y esto no es solamente, tiene que ver con la redención de la salvación del hombre, que es grande y sería suficiente para adorar a Dios eternamente, pero esto tiene que ver más también, tiene que ver con las promesas de Dios, el carácter de Dios, los pactos que Dios ha hecho. Esto implica a Israel, a la nación o a las naciones del mundo, mostrándonos el poder del Mesías, lo poderoso de su reino, el alcance de su obra, aún las promesas futuras que aún nosotros aguardamos. Recuerda que en la venida de Jesús, y esto nos empuja a ver hacia el nuevo pacto, o mejor dicho, al Nuevo Testamento, a empezar a ver el Nuevo Testamento, eh, Mateo 1, inmediatamente el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza? Mateo 1, verso 1, así empieza el Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así empieza el primer versículo del Nuevo Testamento. Este es el que estábamos esperando. Este es el hijo de David esperado. Este es el que pondrá fin al reinado de Satanás o a la obra de Satanás. Este es el que instaurará el reino davídico, el pacto davídico. Este es nuestro rey, este es nuestro Mesías esperado. Así que, ¿por qué vale la pena estudiar el Antiguo Testamento? Porque conocemos toda la obra de nuestro Señor. Es parte de entender la magnitud, el alcance del carácter de Dios y de su plan de redención en Cristo. Así que bueno, perdón por haber corrido. Espero, espero que sea de bendición este rápido repaso. Uh, pero si me acompañan a orar para terminar y luego damos paso a las oraciones generales. Padre y Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos trae ánimo, aliento a confiar en tu carácter, Señor, a confiar en tus promesas, a admirar a nuestro Salvador, Señor, admirar su poder, admirar su belleza, sus capacidades, Señor, su obra. Eh, Padre, ayúdanos a poder contemplarle y adorarlo, Señor. Contemplarlo en tu palabra, en toda tu revelación, y que ésta incendie nuestros corazones con una adoración genuina, Señor, sincera. Padre amado, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.